Hello and welcome to Bridge to the Tango video. I'm Daniel Trenner and I'll be translating today. This video is part of a series of videos with Carolina Zokalski and Diego DiFalco. This video will cover the subject of waltz, tango waltz, and it will be at an advanced level. Carolina and Diego. Gracias, Daniel. Gracias. Bueno, como dijo Daniel, este es un video de vals para avanzados. Like Daniel has just told you, this is a video of waltz for advanced dancers. O sea que asumimos que la gente que lo compre va a saber bailar vals. So we assume that those of you that have this video already know how to dance. Vamos a empezar marcando el primer paso. So we're going to begin with the first step. Vamos a comenzar con un paso simple. So we're going to begin with a easy step. Vamos a empezar caminando, Beginning walking, pero cruzado. but crossed. Entonces, siguiendo el ritmo del vals, So, following the rhythm of the waltz, vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si empezamos de nuevo, If we begin again, nuestro primer paso es con la pierna derecha, our first step is with our right leg, luego cambiamos el peso hacia la izquierda y volvemos a la derecha. and we change weight twice, and we're back on our right foot. Luego hacemos lo mismo para el otro lado And we do the same thing on the other side. y cambiamos el peso. Left, right, left. Nuevamente, y así las veces que queramos hacer el paso. And this is the way we continue with the step. También podemos hacer el paso para atrás. And we could do the same thing going backwards. Es muy importante en este paso It's very important in this step de tener el contraste entre el primer paso to have the contrast between the first step y el cambio de peso del cuerpo. and these small changes of weight. Entonces va a ser un paso largo A big step y cortos. and little steps. Paso largo y Long paso step corto. and 2 short steps. Ahora vamos a ver otro paso Now we're going to see another step donde combinamos un planeo y un medio giro. where we combine a planeo and a half turn. Pasamos a explicarlo. And let's explain it. Salimos con la base hacia el costado, We begin with a basic step to the side hacemos un paso adelante. and 1 step forward. Luego de este paso adelante, la mujer va a ir alrededor nuestro. And here I send her to my left, around me. Voy a hacer una sacada con la izquierda a la pierna que está detrás I do a sacada of her trailing foot, y luego vamos a girar. and I turn her. Cuando giramos, When we turn, si ven mi posición, watch my position. estamos en la sacada Here's the sacada. y solamente hacemos el pivot y pasamos el peso del cuerpo a la pierna de adelante. All we do is pivot and put our weight on our front foot. Entonces todo el peso queda en la pierna izquierda. So all of our weight is on our left. Empezamos el paso, We begin the step. hacemos sacada Here's the sacada, y giramos. and we turn. Luego hacemos un paso hacia atrás, Then we take a step back, un paso hacia atrás pero muy chiquito, another step back, but very small. y en este caso no pasamos el peso del And in cuerpo, this case, I don't put weight on it. solamente toco el piso. I just touch this floor, Desde acá sigo girando and here I continue to turn, y terminamos el paso. and we finish the step. Entonces mostramos otra vez. Let's look at it again. Tenemos la sacada, The sacada, el pivot, el pivot, tocamos solamente el piso and then we just touch the floor, y luego terminamos el paso. and we finish the step. Si ven una vez más el paso, ella hace un planeo, pero seguimos girando. Watch again. She does a planeo, but we continue to turn.
Entonces ahora pasamos al paso de la mujer. Now let's look at this from the woman's point of view. Empezamos hacia el costado, We go out to the side, damos un paso hacia atrás con izquierda, a step to the back with the al left, costado con la derecha to the side with my right, y adelante con la izquierda. and forward with my left. Ahí cambiamos todo el peso a la izquierda Here we put all our weight on our left, y pivoteamos manteniendo la pierna and we derecha do a estirada. pivot, keeping our legs stretched out. Un paso adelante con derecha, A forward step, ahora un paso chiquitito con izquierda pero hacia otra dirección. Él nos cambia de dirección en and este this step momento. is smaller because he's changed the direction. Y de esta forma resolvemos el paso. And this is the way we resolve the step. Lo vamos a hacer con otro punto de vista. Let's look at it from the other side. Un paso al costado. Acá iría el planeo. Here's my planeo, Después el cruce I return to the cross, y resolvemos el paso. and the resolution. En el siguiente paso vamos a mostrar un pivote hacia atrás. In the next step, we're going to demonstrate a pivot to the back. Pasamos a mostrar el paso. And let's begin with the step. Y pasamos a explicarlo. And now we'll explain it. Entramos en espejo, We begin with a mirrored step, el hombre con la derecha. the man with the right. Y en este momento, cuando pasamos el peso del cuerpo, Here, when we put our weight forward, vamos a hacer un pivot hacia atrás. we're going to do a pivot back. Es muy importante que al principio, It's important that at the beginning, cuando hacemos el paso, when we make the step, hagamos el paso un poco más largo que el de la mujer. that we go a little longer than she does. Entonces, cuando hacemos el pivot, That way, when we do the pivot, vamos a estar en una posición cómoda. we're going to be in a comfortable position. Luego, desde acá, And then from here, pasamos nuestro peso hacia la pierna de atrás we put our weight on the back foot, y cruzamos con la derecha. and we cross behind with the right foot. Al mismo tiempo que cruzamos, At the same time that we cross behind, vamos a girar hacia la derecha. we're going to be turning to our right. Entonces, desde un principio, So, from the beginning, hacemos paso adelante, the forward step, pivot, the pivot, cruzando atrás y crossing girando. behind, Luego vamos a hacer una sacada And- adelante con la izquierda a sacada with my left of her forward ocho. y vamos al cruce pies juntos We put our feet together, y terminamos el paso. and we finish the step. Lo mostramos otra vez. Let's show again. Si miran mi posición, If you watch my position, estamos en el comienzo del paso. in the beginning of the step, Cuando siento todo el peso de mi pierna en la pierna derecha, when I feel all of my weight on my right foot, hago el pivot hacia atrás. then I make my pivot, turning towards the back. Luego voy a cruzar girando Then I cross behind, turning, para hacer la sacada. so that I can do the sacada. Lo hacemos una vez más. And one more time. Y ahora pasamos a la descripción de Carolina. And now the description by Carolina. Giramos hacia adentro, pisamos And con we turn izquierda, towards the inside, adelante. left foot forward. Pasamos nuestro peso del cuerpo a esa pierna, We put our weight forward, pivoteamos en la pierna izquierda y después damos un paso hacia atrás the pivot is siguiendo, over our left foot, and the back step is with our right. siguiendo la pierna de Diego, ¿no? No pisamos, I'm no following pisamos his leg. acá, sino que giramos un poco más y tratamos de seguirlo a él, de seguir la misma línea. We try to follow the same line as he's going. Vamos a hacerlo otra vez. Mostrarlo un poquito más en diagonal. Y después cambiamos nuestro peso a la pierna derecha, Then we change our weight to the right leg. pisamos hacia el costado, We open side, a adelante. forward ocho. Él hace una sacada en nuestra pierna de atrás He does the sacada, y nos marca el cruce. and he leads the cross.
terminamos el paso. And we finish the step. Otra vez, Again, pisamos adelante, cambiamos el peso, pivoteamos, pisamos atrás. Cambiamos el peso, paso al costado, adelante, medio giro es. Cruzo y terminamos el paso. Ahora vamos a ver una serie de giros para la derecha y para la izquierda. now we're going to see a series of turns to the right and left. Mostramos el paso. Let's begin with the demonstration. Y pasamos a explicarlo. And let's explain it. Arrancamos como una base, We begin like a basic step vamos hasta el cruce until the cross, y nosotros también cruzamos atrás. and I'll cross behind. Luego hacemos una sacada con la izquierda hacia adelante, And then I use my left leg to do the sacada forward, siempre en el pie de atrás de la mujer. always on the trailing foot of the follower. Luego hacemos otra sacada más And then another sacada. y desde acá vamos a volver a enfrentar el mismo frente desde un principio. And then here we're going back in the same direction that we started out. Entonces, ese es el primer giro. This is the first turn. Luego desde acá And then from here, vamos a dar solamente un paso we're going to take one step y vamos a cruzar. and we're going to cross again. Y vamos a empezar el mismo giro And then we're hacia el going otro to do lado. the same set of sacadas on the other side. Recordando siempre que sacamos la pierna de atrás de la mujer. And remembering always to do the sacada on the trailing leg of the follower. Al final, en la tercera sacada, And then on the third step, vamos a estar nuevamente mirando a las mismas direcciones. we're going to be back in the same direction that we started out. Y desde acá vamos a empezar otra vez. And here we can begin again. Sacada. Terminamos con el frente. Two sacadas and we finish with the same front. Y vamos a pasar a explicar la parte de la mujer. And now we're going to explain the part of the woman. Para nosotras, vamos hasta el 5 como la base. So we're going to start out going to the step number 5 of the basic. Y giramos, empezamos a girar And we begin to turn con la pierna derecha. with our right foot. Él nos va a hacer sacadas en nuestra pierna de atrás, pero nosotros no necesitamos hacer nada en esas sacadas. He's going to be doing sacadas of our trailing feet, but there's really nothing we have to do. No cambia nuestro paso. Ahora después del And- giro, After the first turn, damos un paso hacia atrás con la izquierda y we cruzamos, step back with our left and cross over with our right. exacto, cruzamos la derecha adelante y empezamos un giro hacia el otro lado con la otra pierna, con la Now we izquierda. begin the turn to the other side with the other foot, in this case our left. Él va a repetir la misma serie de sacadas He repeats the same series of sacadas, y nos va a hacer cruzar otra vez si quiere repetirlo. and he sends us to the cross again, and he can repeat. Y así sucesivamente, ¿no? And successively, you could do the same. Lo mostramos una vez más desde el principio fluido. And we'll do it one more time fluidly. Bueno, ahora vamos a ver un paso que se llama cadena. Now we're going to see a step that we call the cadena, or the chain step. La gente que tiene toda la serie de videos nuestros se va a dar cuenta que la vimos en la parte de coreografía. For those of you that have all of our videos, you'll notice that this step we used in our choreography. Pero la cadena en sí, las cadenas y los giros son más apropiadas para vals. But the cadena itself is more appropriate in waltz. En general, la mayoría de los pasos que hacemos en tango se pueden usar en vals también. In general, the majority of steps that we use in tango, we could use in waltz. Pero los que no tienen pausa, como los ganchos, por ejemplo, ¿no? Los giros o los que tienen más movimientos
van más con la música del vals, con el ritmo, ¿no? So those steps that in general do not have pauses in them, but continue to move, are steps that you can use in waltz, Como la cadena, ¿no? like the cadena. Vamos a verlo ahora. Let's take a look. Vamos a hacer el paso primero. We'll do the step first. Y pasamos a explicarlo. And let's explain it. Vamos a explicarlo en una línea recta. We'll first explain it in a straight line. Y empezamos. El hombre empieza con la pierna izquierda, So the man begins with his left leg, haciendo un paso hacia adelante. and he takes a forward step. Luego abrimos enfrente a la mujer And then we open in front of her. y en este paso tenemos que hacer el paso más largo que la mujer. And in this step, we have to do a step longer than hers. Y luego, cuando pasamos nuestro peso del cuerpo a la And pierna derecha, when we change our weight onto our right foot, hacemos un pivot hacia atrás we do a pivot towards the back. y terminamos en la misma posición. And we finish in the same position. Luego, desde acá, And from here, juntamos los pies we put our feet together y empezamos de nuevo. and we begin again. La diferencia, desde cuando empezamos hasta la próxima vez que volvemos a empezar el paso, The difference between when we started here and when we're going to start again es que acá empezamos de frente. is that here we've begun in front of each other. Luego del paso, But then, after the step, tenemos que girar y buscar el espacio con nuestra pierna. we have to turn more and look for the space with our leg. Pero el resto del paso es igual. But everything else is the same. Una cosa más importante en la marcación, Another thing that's important in the lead, cuando estamos en esta posición, when we're in this position, antes de girar, before we turn, tenemos que agarrar bien a la mujer we have to hold her firmly, y cuando giramos, traerla con nosotros. and when we turn, bring her with us. Si lo vemos desde este costado, If we look at it from the other side, cambio la posición de mi brazo I actually change the position of my arm, y luego traigo a la mujer conmigo and then I bring her with me, y luego volvemos a empezar. and we could begin again. Pasamos a explicar el paso de la mujer. And the woman's step. Nosotras empezamos con un paso hacia atrás con izquierda We begin with a back step with our left foot, y damos otro paso hacia atrás con derecha. and another back step with the right foot. Después él nos va a llevar hacia la derecha haciendo un pivot en la pierna izquierda And he's going to bring us towards our left foot, y hacemos un pasito al costado para quedar en la misma posición and en then la we que take a small empezamos. steps to the side so that we are in the same position to begin again. Después del pasito al costado pivoteamos y estamos en la misma posición. After the step to the side, there's a pivot, and then we're back in the same position at the beginning. Empezamos otra vez. And we begin Izquierda, again. derecha, Vamos a ok. mostrarlo de este costado. Vamos de este And we'll show it from the other side. lado. Izquierda, Left, derecha right, y un pasito al costado. and this little step to the side. Izquierda, derecha, Left, right, el pivot there's my pivot, y un pasito al costado. and a little step to the side. Y así lo podemos hacer en una ronda, And we could do this step in a circle. teniendo en cuenta que en una línea vamos a girar menos y en la ronda vamos a girar un poco más. And keeping in mind that sometimes you're going to have to turn a little less and other times a little more. Vamos a mostrarles cómo usar estos 4 o 5 pasitos con música de vals. So we're going to show you how we use these last 5 steps that you've learned in the waltz music. Música, por favor. Music, please.
Vamos a ver un paso donde tenemos un giro de la mujer y unas pequeñas sacadas. We'll do a step that has a turn for the woman and some small sacadas. Pasamos a mostrarlo. Let's demonstrate. Y pasamos a explicarlo. And now let's explain. Salimos hacia el costado. We open to the side. En este momento giramos a la mujer In this moment, we turn her, y nosotros cruzamos atrás and we cross behind con la pierna derecha. with our right foot. Luego pisamos juntos. Then we step together. Yo piso con la derecha I step with my right. y luego cruzo atrás I cross behind with my left. y saco con mi pierna derecha la pierna de la And I mujer. do the sacada with my right foot of her left foot. Veamos otra vez. Empezamos, Here's the beginning. giramos a la mujer y Here's the cruzamos turn for atrás. the woman. Y en I ese touch momento, behind with my right. luego hacemos un paso Now hacia I atrás, step with her with my right. cruzamos hacia atrás I cross behind. y hacemos una sacada de And frente. here's my sacada in front. Luego, desde acá, From here, cambiamos de pie, we change foot. o sea que vamos hacia atrás So I come back where I was. y sacamos con la otra pierna. And we do the sacada with the other foot. En este momento, cuando hacemos la segunda sacada, In this moment, when we're doing the second sacada, va a haber una diferencia con la primera sacada. there's going to be a difference from the first one. La primera sacada va a ser de frente The first sacada was front, y la segunda sacada vamos a girar. and in the second sacada, we're going to turn. En el momento que hacemos la sacada, In the moment that we do the sacada, cuando pasamos nuestro peso del cuerpo en la pierna, when we put our weight on our leg, vamos a girar hacia la izquierda. we're going to turn left. Si lo muestro con Carolina, If I demonstrate with Carolina, hacemos la primera sacada here's the first sacada, y la segunda giramos. and the second one we turn. Luego desde acá pasamos el peso a la pierna de atrás, And now we step backwards. tocamos el piso con la pierna We izquierda, touch the floor with our left foot. hacemos un pivot We make a little pivot, y luego terminamos el paso. and we resolve the step. Vamos a ver el paso de un principio. Let's look at it from the beginning. Hacemos el giro de la mujer, Here's the turn for the woman. cruzamos atrás, We cross behind la primera the sacada. first sacada. Luego cambiamos de pie, We change sides hacemos la segunda The second sacada sacada. con un pivot. with turn. Hacia atrás tocamos el piso, We step back with our right, touch with our left, pivot y terminamos el paso. pivot, and resolve the step. Vamos a mostrarlo con otra frente. Let's look at it from another side. Giramos a la mujer, Here's the woman's turn. cruzamos atrás We cross behind y hacemos la primera the sacada. first sacada. Luego en la segunda sacada And in the second sacada, giramos, here's the turn. Step back, tocamos el piso, touch the floor, hacemos el pivot y terminamos el paso. and resolve the step. Ahora vamos a explicar la parte de la mujer. And now the part of the woman. Empezamos con un paso al costado hacia la derecha. We open with a side step with our right foot, Él nos gira hacia afuera. and he turns us outside. Cuando giramos, damos un pasito durante el giro When we turn, we do a little step while we turn, y dejamos el peso en la pierna izquierda. and we finish with our weight on our left. O sea que nuestro primer paso hacia adelante va a ser con la derecha. So this step forward will be with my right. Después pisamos hacia el costado And then we open side, y hacia atrás. and then to the back. Cuando cambiamos el peso hacia atrás, él nos hace sacada As we land on that back step, he leads the sacada. en la pierna izquierda, que es la que está adelante. And my left leg, which was forward, is the one that's taken. Volvemos a girar hacia afuera And we turn again. y hacemos otro 8, pero esta vez con la izquierda. And on the next ocho, this time he takes my right foot with his left. Exacto, ahora hace él una sacada en mi pierna derecha. Esta sacada es diferente a la otra. Voy a terminar el This paso y one ahora was different than explico. the other one because we're finishing in a different way, in a different face. Doy un paso con la derecha hacia adelante, I make a right step forward, cruzo I make the cross, y resolvemos el paso. and we resolve the step. La diferencia entre una sacada y la otra The difference between the two sacadas es que esta es un poco más alta. is that this one's a little higher. Él hace más, me da más impulso en la He pierna. gives me a little more impulse, Entonces yo puedo levantar la pierna. and so I can lift my leg. La otra, en cambio, es girada
On the other hand, this one is turning. Él me está girando el cuerpo y la sacada es bajita, es una sacada con muy poco impulso. It has less La impulse. sacada otra vez, mi amor. O sea que lo único que hago es cruzar adelante de mi pierna. So the only thing I Izquierda. have time to do is to put my leg in front. Exacto. Después doy un paso adelante, And then I take a forward step, cruzo cross, y resolvemos el paso. and we resolve the step. Vamos a mostrar otra vez el paso con otro frente. One more time from the other side. Ahora vamos a ver un paso con un giro y una corridita. So now we're going to see a step that has a little turn and a little corrida or run. Pasamos a ver el paso. Let's see the step. Y pasamos a explicarlo. And let's explain it. Vamos a empezar hacia el costado We open to the side, y vamos a dejar pasar a la mujer and we're going to let her alrededor nuestro. pass around us to our left. Una vez que pasó alrededor nuestro, Once she's come around us, vamos a hacer una sacada con nuestra pierna izquierda we're going to do a sacada with our left leg en la pierna de atrás de la mujer. in her trailing foot. En este momento, cuando pasamos el peso del cuerpo, As we change weight, vamos a hacer un pequeño enrosque we're going to do a little twist para cambiar de dirección. to change direction. Entonces, si ven mi paso, So if you see my step desde la sacada, from the sacada, vamos a pasar el peso a la pierna de put my adelante weight on my left, y vamos a girar and we turn con las piernas juntas. with the legs together. Luego, para finalizar este movimiento, vamos a dar un paso hacia adelante And con then la I'll derecha. finish this movement with a step forward with my right. Entonces, dejamos pasar a la mujer, So we let her go by, hacemos la sacada, we do the sacada, hacemos el pasito y and we make pisamos our little adelante. step, Y pisamos adelante. Todo junto. all together. En este momento hacemos una pausa Here we have a little pause, y ahora comenzamos la corridita. and now we commence the corrida, or the little run. Y hacemos un 8 hacia adelante We do a ocho to the front con la pierna izquierda. with our left leg, Luego abrimos, and then we open, un 8 hacia atrás, and then we step back, abrimos and then we open, y un 8 hacia adelante. and then we go forward. Ese es el paso. This is the step. Ahora, de la corrida vamos a hacer solamente 2 veces. So when we get to the little corrida, we're just going to do it 2 times. Vamos a empezar adelante So we're going to go once, y vamos a finalizar atrás. and then back. Luego pasamos el peso del cuerpo atrás y And then cruzamos. we cross our leg in front, Ella pasa alrededor nuestro we bring her in front of ourselves, y vamos a hacer una sacada cuando ella está en el paso al costado. and then we're going to do a sacada of her side step. Después vamos alrededor de la And we're going to mujer go around her y cerramos el paso. and close and finish the step. Algo muy importante para el hombre Something very important for the man es que cuando hacemos el pequeño enrosque, is when we do this little enrosque, nosotros tomamos el impulso. we take the impulse. No usamos el cuerpo de la mujer para tomar el impulso. We don't use the body of the woman for taking the impulse. Nosotros lo podemos hacer con la mujer You can do it with the woman, y si lo practican solos, and if you practice by yourselves, también lo tienen que hacer con su propio impulso. you have to be able to do it by yourself with your own impulse, Luego, continúan con el paso. and then continue with the step. Entonces lo mostramos una vez más juntos. One more time together.
Y lo vamos a hacer con otro frente. And let's do it from the other side. Si se fijan en la corrida, If you watch closely in the corrida, son pasos pequeños. little steps. Después del enrosque, After the enrosque, hacemos pasos muy cortos. they have to be little tiny steps. Entonces damos la diferencia entre una caminada y una corrida. And that's the way we give the difference between a caminata, which is a walk, and a corrida, which is a little run. Entonces pasamos a explicar el paso de la mujer. So let's check out the woman's steps. Empezamos con un paso al costado We open to the side y un giro, and a turn, empezando con la izquierda, ¿no? beginning with our left. Otra vez, un paso al costado, He opens me to the side. paso para atrás con la I izquierda, go to the back. paso al costado con la I derecha open. y ahora empezamos a girar And now we begin to turn con la izquierda. with the left foot. Izquierda, derecha, izquierda. Left, right, left. 3 pasos nada más. 3 steps, nothing more. Este es el último. Acá lo que hacemos es cambiar de dirección And then he makes us change the direction. y hacemos la pequeña corrida, And we do the same little corrida. que son solamente 3 pasos, ¿no? 3 steps. Después entramos en giro como hacia el otro lado, And then we enter into a turn going the other way. damos un paso hacia atrás, Couple otro más steps to the back. y terminamos el paso. And we finish the step. Vamos a ver unas sacadas, So we're going to see some sacadas, pero en los 8 hacia adelante de la mujer. but in the forward ochos. Pasamos al paso. Here's the step. Y pasamos a explicarlo. And now I'll explain it. Vamos a comenzar con una base We commence with the basic step hasta el cruce. until she crosses. Y cuando vaya hacia el primer 8, When she goes to her first forward ocho, vamos a hacer una sacada con la pierna izquierda. we're going to use our left leg to do a Y en el sacada. momento que ella cambia el peso del cuerpo hacia adelante, At the moment that she changes her weight forward, vamos a levantar la pierna de la mujer. we're going to lift her leg. Entonces, si lo miramos con este frente, So if we look at it from this front, hacemos la sacada we do the sacada, y levantamos la pierna de la mujer. we lift her leg. Luego de la sacada, And then entramos los dos juntos hacia adelante. after the sacada, we both go forward in a mirror. Cuando pasamos el peso hacia adelante, When we arrive on the forward step, vamos a cruzar adelante, we're going to cross in front abriendo un poco la posición de las piernas. and opening a bit the position of my legs. Entonces, abrimos la posición y cruzamos. So we open the position and we cross in front. Luego, ella da otro 8 hacia adelante She's continuing to do ochos, y volvemos a empezar. and we can begin again. Si lo vemos desde un principio, So if we go from the beginning, vamos hasta el cruce, I go to the cross, hacemos la primera sacada, the first sacada, entramos en un espejo we enter in a mirror, y hacemos la próxima sacada. and the next sacada. Y así sucesivamente, And this you can do successively las veces que quieran. as many times as you want. Una cosa importante en el movimiento de nuestra pierna, One thing that's very important in the movement of our legs, cuando vamos a cruzar adelante, when we're going to cross in front, tiene que ser muy suave. it has to be very soft. Recuerden que es un paso para vals, Un paso, because it's a step for waltz. y traten de hacer lo más suave posible. You're going to try and do it as soft as possible. Incluso la sacada de la mujer. And the sacada of the woman as well. Muy suave. Very soft. Pasamos al paso de la mujer. And let's talk about the woman's part. Para nosotras es un poco más simple. This is a simple step.
Vamos hasta el quinto paso de la base, We go to the fifth step of the basic. hasta el cruce, y acá empezamos a hacer 8 hacia adelante. From the cross, we begin the ocho to the front. 8 hacia adelante Ochos to the front. y 8 hacia adelante. También la cantidad depende de la marcación, ¿no? Podemos hacer todos los que queramos. No te escuché. La cantidad depende de la marcación del hombre. Podemos How many hacer... steps we take depends on his lead. Lo vemos una vez más. One more time. El próximo paso que vamos a ver es una combinación de 8 con sacadas. The next step that we're going to see is a combination of ochos and sacadas. Pasamos al paso. Let's do the step. Vamos a verlo con otro frente. And from the other side. Y pasamos a explicarlo. And now we'll explain it. Vamos a salir al costado We're going to begin by opening to the side, y vamos a dirigir la mujer hacia un 8 hacia adelante. and we're immediately going to lead a forward ocho. En ese momento vamos a hacer un paso pequeño hacia atrás y cruzamos And in this la moment, izquierda we're going hacia to atrás. cross behind ourselves and do a little, extra little step. Entonces tenemos paso al costado, So open to the side, 8 paso y cruza. forward ocho, I cross behind and do the extra step. Entonces, una vez que hicimos el cruce, empezamos con las sacadas. And now we begin with the sacada. Hacemos sacada con la derecha We do a sacada with our right, y vamos a volver. and we return. En el momento que volvemos, cruzamos la pierna derecha en el frente. In the moment that we do the sacada with our right, we also bring it back and cross in front of our Y left. luego cambiamos la pierna And we change legs, y vamos a sacar con la pierna izquierda. and then we're going to do the sacada with our left. Y luego repetimos lo mismo. And then we're going to repeat. Sacamos, cruzamos We sacar, we take out and cross back, y sacamos con la otra pierna. and then we do the sacada on the other side. Si miran solamente mi paso, If we look just at my step, cuando empezamos a hacer las sacadas, when I begin to do the sacadas, vamos a sacar la pierna de la mujer y volver. I take her out and come back, Y luego hacemos una sacada. and on the other side, a regular sacada. Y luego volvemos a repetir. And I'll repeat. Lo paso a mostrar con la mujer. And the woman's step. Hacemos un paso hacia el costado We open to the side y un 8 con la izquierda. and a forward ocho. Después vamos a seguir haciendo 8, And then we continue to do our forward ochos. pero girando más de lo común But para we're being overturned pisar en esa dirección. so that we can keep walking forward. Entonces, en vez de pisar en línea, Instead of- pisamos en instead of- diagonal hacia atrás. Walking on the normal line, I overturn. Y él va a ir haciendo sacadas en nuestra pierna de atrás. And he continues to do the sacadas of our trailing feet. Lo mostramos ahora de acá para allá, del otro And lado. one more time from the other side. Vamos a mostrar ahora los 4 últimos pasos que vimos con música. We're going to demonstrate the last 4 steps you've seen with music. Música, por favor. Music, maestro.
Vamos a pasar al próximo paso, And now let's look at our next step, donde hacemos el paso en ronda. where we do a step that goes around. Pasamos al paso. Si pudieron apreciar bien en el paso, If you can see well in this step, el hombre siempre está caminando hacia atrás. he's always walking backwards. Vamos a pasar a explicarlo. And let me explain it. Vamos a comenzar con un paso hacia atrás con la izquierda So we begin by stepping back with our left, y luego vamos a tocar el pie de la mujer. and we touch her foot. Ella hace un paso por encima de nuestro pie She comes over our foot, y en el mismo momento juntamos los pies. and at the same time I take my foot out and bring it together. Luego hacemos solamente un paso hacia adelante, And this is our only step forward. paso al costado We open to the side, y cruzamos adelante. and we cross in front. Cuando hacemos este último paso, When we do this last step, hacemos el paso al costado we open to the side, y al cruzar giramos nuestros cuerpos and as we cross, we're turning. y empezamos de nuevo. And we begin again. Nada más que ahora vamos a empezar con el pie derecho Only now, we're going back with our right, y continuamos con el pie izquierdo. and then our left. Cruzamos We cross, y empezamos otra vez. and we begin again. Tocamos el pie de la mujer, We touch her foot, vamos al cruce and we go to where we cross, y finalizamos el paso. and we finish the step. Cuando hacemos el pivot para girar, When we do this pivot for turning, traten de girar desde una diagonal try to turn from one diagonal hasta el otro frente. to the other side. Entonces tenemos un giro completo. In that way, we'll have a full turn. Desde que nosotros tocamos el pie de la mujer, From the time that we touch her foot, juntamos los pies, we put our feet together, hacemos el próximo paso. we do the next step. Acá es donde hacemos el paso de costado Here's where we open to the side. y al cruzar giramos el frente. In turning, we change the front. Pasamos al paso de la mujer. Let's talk about the woman's step. Damos un paso adelante con derecha, I advance with my right. giramos en esa misma pierna, pivoteamos, Here he turns us, we pivot. damos un paso sobre la pierna del hombre, We take a step over his leg, un paso hacia atrás, pivoteando, and we go back, pivoting, adelante forward, y cruzamos atrás. and we cross behind. Después seguimos caminando adelante, We walk forward, damos 2 pasos, 2 steps, volvemos a pivotear, we return to pivot again, pisamos arriba por encima de su pierna we're over his foot again, y volvemos a cruzar. and we return to the cross. Así lo hicimos 2 veces, ¿no? Lo podemos hacer más de 2 veces And we've done también. it twice, we could do it more. Un paso, pivoteamos, pisamos por arriba de su pierna We step, we pivot, we go over his foot, hasta que llegamos al cruce, and we cross. volvemos a caminar, a We pivotear return from a walk to pivoting and stepping over his foot, y volvemos a cruzar. crossing. Cuando hacemos el cruce es en doble tiempo. When we do the cross, we do a double time. O sea que hacemos una síncopa. So we do a syncopa or a syncopated step. Síncopa. Right there. Ahora vamos a ver una combinación de llevadas. Here we're going to see a combination of steps called llevadas, which are carries or drags. Vamos a mostrar el paso. Y vamos a pasar a explicarlo. And let's explain it. Vamos a comenzar con un paso hacia el costado So we open to the side, y tocamos el pie de la mujer. and we touch her foot.
Recuerden que tenemos que tocar el pie de la mujer antes de que ella llegue a juntar las piernas. Remember, we have to touch her foot before she can bring her feet together. Comenzamos otra vez. Hacemos un paso y tocamos el pie de la mujer. We take a step and we quickly touch her foot. Luego, desde acá, hacemos un paso juntos From here, we do a step together, y vamos a llevar la pierna de la mujer. and we carry her foot to the next step. Luego vamos a hacer como si fuera un doble sándwich And then we do a step that's kind of like a double sandwich, y nosotros vamos a cambiar el peso del cuerpo hacia la izquierda and we're going to change our weight to our left foot, y vamos a pisar en 8 hacia atrás con la derecha. and now we're going to pass to a back ocho with our right foot. En ese momento ella va a hacer una llevada And now she carries me. y luego volvemos a empezar. And we come back to the same point. Abrimos con la izquierda But I change my weight, and now I open with my left, y llevamos con la derecha. and I carry her with my right. Hacemos el doble sándwich, We do the double sandwich. cambiamos de pie We change our foot, y llevamos con and la this time pierna. she carries us. Ella nos lleva la pierna. Entonces, si prestan atención, vamos a hacer entre llevada y llevada un doble sándwich. If you are paying attention, you'll notice that between each of the llevadas, we do what's called a double sandwich. Es llevada, doble sándwich. A carry, Llevada, a double sandwich. cuando llevamos el pie de la mujer, When we carry the foot of the woman, tenemos que estar seguros que ella tiene el peso en la otra pierna. we have to make sure that her weight is on the other foot. Entonces tenemos esta pierna libre de peso como para poder So llevarla. this foot is free of weight so that it can be carried. Después, cuando la mujer va a llevar nuestro pie, And then when she's going to carry our foot, nosotros tenemos que pasar todo nuestro peso a la pierna derecha, we have to make sure we put all of our weight on the right foot. así ella nos puede llevar la pierna izquierda. That way she can carry us. Y así sucesivamente. And this continues successively. Vamos a hacerlo una vez más. One more time. Y vamos a pasar a explicar el paso de la mujer. And now, the woman's step. Vamos a empezar con un paso hacia el costado. We take a step to the side, Hacemos como un 8 hacia atrás. and then an ocho to the back. Y esto es importante, no hay que pisar ni muy cerca del pie del hombre, You have to be careful not to step too close to him, ni muy lejos. nor too far from him. Creo que ya lo explicamos en algún otro video de la serie, pero si pisamos muy atrás, quedamos lejos de él. I think we've explained this before elsewhere in the series, but if we step too far away from him, then our body becomes too far from his. Y si pisamos muy cerca, And if we step too close, no tenemos espacio para hacer la llevada. there's no space to do the carry. Entonces, piensen en el espacio que les va a quedar para hacer Think la about the llevada. space that you need. Y no dejen más de ese espacio que necesitan, ¿no? And don't leave more than you need or less than you need. Vamos a empezar otra vez. We begin again. Un paso al costado con la derecha, el 8 Side hacia step. atrás He puts me on a back ocho. y él me hace la llevada en mi He pierna carries me. derecha. Cambiamos el peso hacia la pierna derecha, And we change our weight to our right foot haciendo un doble sándwich in the double sandwich. y volvemos a pisar atrás con la izquierda, con la misma pierna. And again, we're back with the back step on our left foot. Ahora nosotros hacemos llevada en la pierna de él Now we're going to carry his foot with our foot. y cambiamos otra vez el peso hacia la pierna derecha haciendo doble We sándwich. change our weight again to our right foot. Ahora, una cosa importante para los dos, para la llevada. Something important for both of you in these carries. Él está marcando la llevada, He's leading the llevada. pero en el caso que la hago yo, por ejemplo, donde yo hago la llevada, But in the case where I carry him, él me marca, pero yo la hago. he leads me, but then I move him. O sea, especialmente para el hombre, no muevan el pie solos. Esperen a que la mujer So especially for the man, don't move your foot by yourself. Wait for her to move you. Al contrario, la mujer necesita una resistencia en el pie She really needs the other thing. She needs a little bit of a resistance para poder mover los dos pies juntos. so that the 2 feet can move together. Si no, pasaría esto. If not, Mueve tu pie sola. this would happen. No vamos a ir juntos, ¿no? And we're not going together.
Esto es para los dos, para el hombre o para la mujer. And this is for both of you. Vamos a hacer un paso girado con sacadas. We're going to do a turning step with sacadas. Pasamos a demostrarlo. Let's demonstrate. Y vamos a explicarlo. And let's explain it. Vamos a salir al costado, We open to the side, juntamos, cambiamos de pie y vamos a hacer una sacada we hacia bring our atrás. feet together, and then we change weight so that our left leg is available for the sacada. Luego pasamos el peso del cuerpo a la pierna de atrás We put our weight on that leg, y sacamos con la otra pierna. and then with the other leg we do the next sacada. Luego damos un paso hacia atrás, And then we do a step straight back, cruzamos and we cross in front. y volvemos a empezar. And we can begin again. Entonces es una repetición del mismo paso. So it's a repetition of the same step. Tenemos dos sacadas hacia atrás, We have two sacadas to the back, un cruce and one cross. y volvemos a empezar. And we begin again. Esto lo pueden hacer las veces que quieran. And you can do it as many times as you like. Pasamos al paso de la mujer. Let's talk about the woman's step. Nosotras empezamos hacia el costado, pivoteamos He opens us to the side, y empezamos a girar con la pierna izquierda and we begin hacia our turn with adelante. our left foot forward. Paso al costado, And then atrás, side, costado, back, side, adelante. front. Como siempre, él está haciendo sacadas como una variación del giro, pero no cambia nuestro paso. But as always, he's doing sacadas of our feet in a turn. He's doing a decoration of our feet in a turn, but doesn't change our step. Así llegamos al final de nuestro video de vals para And here avanzados. We're coming to the end of our waltz video for advanced dancers. Y ahora con el vals desde el alma vamos a demostrar los 3 últimos pasos con música. And now in the waltz Desde el Alma, we'll demonstrate the last 3 steps in the music.